Señor ministro, gracias por estar hoy aquí con nosotros. A ustedes les ha tocado la patata caliente de tener que gestionar la aplicación por primera vez de sanciones por incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A mí me gustaría primero hacer una consideración, que es que usted mismo lo ha dicho, ¿no? Las normas se aplican de forma desigual y yo creo que eso genera evidentemente un prejuicio hacia determinados países, porque al final las normas y las sanciones se hacen en función de si un país es capaz o no de defender sus intereses nacionales en Bruselas. Y esta es una situación absolutamente inaceptable. Todos sabemos que el Gobierno actual español es incapaz de hacer valer sus intereses, pero esa situación es así. Ha habido casos anteriores en los cuales países han incumplido las normas y no se les ha aplicado la sanción. Por lo tanto, tenemos esta situación que para mí es bastante ingobernable. Y después también tenemos otro problema, es que se aplican sanciones cuando probablemente se le hubiera tenido que decir al Gobierno del PP que corrigiera algunas cuestiones antes de la sanción, ¿no? Y particularmente pues, la reforma fiscal que se hizo. Yo quiero hacer una pregunta muy concreta, señor ministro, porque ustedes de aquí a unos días tendrán que evaluar la propuesta que les haga la Comisión sobre sanciones y sobre la aplicación de las mismas. Me gustaría saber, en el caso de la suspensión de los fondos estructurales y de cohesión, que puede ser una de las medidas previstas, si usted, como presidencia del ECOFIN, estarían de acuerdo en que eso se hiciera. A mi entender, ya se lo digo, me parece que sería un prejuicio hacia administraciones y hacia ciudadanos que no tienen nada que ver con la nefasta gestión del déficit que ha hecho el Gobierno del PP. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, y con ello termino, me ha parecido interesante la reflexión que usted ha hecho sobre la incapacidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de afrontar correctamente la cuestión de la inversión. Pero más allá de la necesidad de avanzar hacia una capacidad fiscal propia de la eurozona, objetivo que todos compartimos y mi grupo también, me gustaría saber exactamente esa reflexión, en qué medida debería adaptarse esas normas del Pacto de Estabilidad para mejorar la inversión. Porque me ha parecido que ha abierto usted ahí una vía de posibilidad, de línea de trabajo que me ha parecido interesante y me gustaría saber su opinión sobre eso. Muchas gracias.